Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo en el set. Neslihan Atagul exige eliminar una escena por celos hacia Burak Özçivit. ¿Qué sucederá? Amigos, hoy les traigo una historia que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo. Prepárense porque lo que voy a contarles parece sacado de una telenovela, pero esta vez, el drama ocurrió detrás de las cámaras. Todo comenzó en un día aparentemente normal en el set de grabación del nuevo proyecto que tiene a todos hablando. Los protagonistas, como ya saben, son nuestros queridos Neslihan Atagul y el carismático Burak Özçivit. La química entre ellos siempre ha sido tema de conversación, pero nadie imaginaba que esa misma intensidad provocaría una crisis tan grande en la producción. Según los rumores que corren por los pasillos del estudio, todo se desató por una escena en particular. Era una escena cargada de emoción, una de esas que nos dejan sin aliento frente a la pantalla. Burak, con su talento habitual, estaba dando lo mejor de sí, interpretando un momento romántico crucial para la trama. Sin embargo, lo que debía ser solo actuación, despertó sentimientos inesperados en la vida real. Neslihan Atagul, quien estaba presente observando la grabación desde el monitor del director, comenzó a sentirse incómoda. Al principio, todos pensaron que estaba analizando la actuación, pero su rostro cambió rápidamente. Dicen que sus ojos se llenaron de una furia contenida. No pudo soportar lo que veía. La intensidad de Burak en esa escena, la forma en que miraba a su compañera de reparto, fue demasiado para ella. De repente, Neslihan se levantó de su silla y, sin previo aviso, gritó, «¡Corten! Esto no puede salir al aire». El silencio en el set fue absoluto. Nadie se atrevía a moverse. El director, sorprendido, intentó calmarla, pero Neslihan estaba decidida. Se acercó al equipo de producción y, con voz firme, declaró, «Esa escena es excesiva. No es necesaria para la historia y me hace sentir muy mal. Quiero que la eliminen ahora mismo o no seguiré grabando». Imaginen la tensión en ese momento. Burak Özçivit, que estaba esperando instrucciones para repetir la toma, se quedó helado. No entendía qué estaba pasando. Se acercó a Neslihan y le preguntó suavemente, «Neslihan, ¿qué sucede? Solo estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Por qué te afecta tanto?». Pero la respuesta de Neslihan dejó a todos boquiabiertos. Ella lo miró fijamente y le dijo, «No es solo trabajo, Burak. Hay límites». Esa mirada no era de actuación, la conozco bien. No voy a permitir que millones de personas vean eso y piensen cosas que no son. Me estás faltando al respeto. Los celos habían tomado el control de la situación. Neslihan, conocida por su profesionalismo, estaba dejando que sus emociones personales interfirieran con el rodaje. El equipo de producción estaba en pánico. Esa escena era costosa y vital para el episodio. Eliminarla significaría perder días de trabajo y mucho dinero. El director intentó negociar, «Neslihan, por favor, entoncémoslo. Podemos editarla, suavizarla, pero no podemos borrarla por completo». Pero ella no dio su brazo a torcer. «O se va esa escena, o me voy yo. Ustedes deciden», sentenció antes de retirarse a su camerino, dejando a Burak y al resto del equipo en un estado de shock total. Burak Özçivit, visiblemente molesto pero manteniendo la calma, se dirigió a su asistente y comentó, «No puedo creer que estemos pasando por esto. Siempre hemos sido profesionales. No entiendo de dónde vienen estos celos repentinos. No he hecho nada para provocarla». La noticia del incidente se filtró rápidamente, aunque intentaron mantenerlo en secreto. Los maquilladores y asistentes de vestuario no podían dejar de susurrar sobre lo ocurrido. «¿Viste la cara de Neslihan?», decían. Estaba realmente furiosa. Creo que todavía siente algo muy fuerte por Burak y no puede manejarlo. La situación se volvió crítica. Los productores tuvieron que convocar una reunión de emergencia. ¿Qué harían?
¿Cederían ante las demandas de su estrella principal o arriesgarían el proyecto? Mientras tanto, Burak intentó hablar con Neslihan nuevamente. Fue a su camerino, tocó la puerta y dijo, Neslihan, por favor, abre. Tenemos que hablar como adultos. Esto afecta a todo el equipo. Desde adentro, se escuchó la voz de Neslihan, un poco más calmada pero aún firme, no tengo nada que hablar ahora, Burak. Mi decisión está tomada. Si esa escena sale, nuestra amistad y nuestra relación laboral se terminan aquí. Burak suspiró, frustrado, y se alejó. Sabía que la situación era delicada. Los celos son un sentimiento poderoso y peligroso, capaz de destruir incluso las relaciones más sólidas. En este caso, parecía que la ficción se había mezclado demasiado con la realidad para Neslihan. Ella veía algo en los ojos de Burak que los demás no veían, o tal vez, solo estaba proyectando sus propias inseguridades. Lo cierto es que el rodaje se detuvo por varias horas. El ambiente era pesado, casi irrespirable. Todos esperaban una resolución. Finalmente, los productores salieron de la reunión con una decisión. Se acercaron al director y le comunicaron la noticia. Vamos a cortar la escena, dijeron. No podemos permitirnos perder a Neslihan. Haremos los cambios necesarios en el guión. Fue una victoria para Neslihan, pero ¿a qué costo? Cuando Burak se enteró, solo movió la cabeza con decepción. Es una lástima, dijo a sus compañeros. El arte no debería limitarse por caprichos personales, pero respeto la decisión si eso trae paz al set. Neslihan salió de su camerino poco después, con la cabeza en alto, pero evitando la mirada de Burak. Se notaba que la tensión entre ellos no había desaparecido del todo. Habían ganado la batalla de la escena, pero la guerra emocional continuaba. El rodaje se reanudó, pero ya nada era igual. La magia y la complicidad que solían tener se habían visto empañadas por este ataque de celos. Cada vez que tenían que interactuar, se sentía una barrera invisible entre ellos. Los fans, por supuesto, comenzaron a notar algo extraño en las redes sociales. Neslihan dejó de compartir fotos del set y Burak publicó un mensaje enigmático que decía, a veces, el silencio es la mejor respuesta ante la incomprensión. Esto encendió las alarmas de los seguidores, quienes empezaron a especular sobre una pelea. Y no estaban equivocados. Lo que sucedió ese día marcó un antes y un después. La gran pregunta es si podrán superar esto y volver a ser el dúo dinámico que todos amamos. ¿O será este el comienzo del fin de su colaboración? Los celos de Neslihan Atagul demostraron que, incluso las estrellas más grandes, son humanas y tienen debilidades. Burak Özçivit, por su parte, demostró una paciencia admirable, aunque su decepción era evidente. Ahora, queridos amigos, me gustaría saber qué piensan ustedes de toda esta situación. ¿Creen que Neslihan exageró al pedir que eliminaran la escena? ¿O tienen razón al proteger sus sentimientos y poner límites? ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Burak Özçivit? ¿Aceptarían la decisión o lucharían por su trabajo artístico? La línea entre lo profesional y lo personal es muy delgada, y parece que nuestros actores favoritos la cruzaron sin darse cuenta. Es triste ver cómo los celos pueden afectar un proyecto tan hermoso, pero así es la vida, llena de sorpresas y emociones incontrolables. Estaré muy atento a cualquier novedad sobre este tema, porque estoy seguro de que esto no termina aquí. Seguramente habrá más repercusiones y declaraciones en los próximos días. Muchas gracias por acompañarme en este video y escuchar esta increíble historia. Su opinión es lo más importante para mí, así que por favor, dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y pensamientos. ¿Están del lado de Neslihan o de Burak? Escriban todo lo que piensan. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna noticia y, por supuesto, darle un gran like a este video si les gustó el chisme.